El escritor Luis de Pedro González, elegido ganador del 22º Certamen Internacional de Relato Breve Gerald Brennan por su relato Una grieta en la pared, recogía el viernes por la tarde su galardón. A continuación van a poder disfrutar del acto íntegro, que inició con la proyección del documental El regreso definitivo de Gerald Brennan, continuó con la justificación del fallo del jurado y diversos agradecimientos, y finalizó con la entrega de la estatuilla y la versión impresa del relato, sobre el que hubo un breve coloquio con el editor Pedro J. Plaza. Tenemos a Luis de Pedro con nosotros, que es el ganador del 22º Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan. Cuéntanos cuál es la obra con la que has ganado y un poco a los espectadores que nos están viendo, ¿en qué consiste ese relato? Bueno, pues nada, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. El relato se titula Una grieta en la pared. Es un relato que me surge de un momento creativo muy poco fértil en el que yo estaba sumido y de repente tuve como una especie de revelación con una frase que se me apareció de la nada y me arrastró completamente a escribirlo. Trata de un encuentro extraño durante un trayecto de tren. Creo que tampoco puedo decir mucho más porque podría arruinar la experiencia lectora, pero intentaba hacer con él un poco eso, un análisis de las situaciones extrañas que de repente irrumpen en nuestro día a día. ¿Por qué decidiste presentarlo a este certamen? Pues bueno, de hecho el certamen es uno que vi que llevaba tiempo ya considerando presentarme, pero me dan bastante respeto los premios. Soy muy inseguro con mi trabajo, como creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y no sabía nunca si sacarlo o no, y pues bueno, ya te digo que había varios años que lo había visto y que lo tenía presente, porque además, bueno, conozco a Laurín el Grande, he estado aquí, conozco la tradición cultural del lugar, entonces pues coincidió que tenía este relato que me había salido en ese momento y me animé, porque dije, venga, esta vez sí, creo que esto sirve. Bueno, te animaste con muy buenos resultados porque estás a un momento de recoger este premio. ¿Cómo te sientes entre todos los relatos que se han presentado, siendo la primera vez que presentas uno tuyo a este certamen, que haya resultado ganador? Pues abrumado, ilusionadísimo, sorprendido, no sé cómo realmente gestionar toda la situación, porque tampoco además me lo esperaba, lo mandé en el último momento, dudando hasta el último día, el día que cerraba yo creo el premios, o el día anterior fue cuando lo mandé. Pero sí, ahora mismo procesándolo todavía y probablemente seguiré procesándolo cuando lo tenga ya impreso delante y años después, o sea, en fin. Y a breves momentos de recoger en físico también el galardón, vamos a tener un acto en el que se va además a proyectar el documental de Gerald Brennan, luego tendrás un breve coloquio. ¿Cómo te sientes en este momento previo a ese acto tan importante que supongo que será para ti? Nerviosísimo, muy nervioso, pero de nuevo yo creo que bueno, está todo el mundo tratándome muy bien, así que me siento arropado, me siento tranquilo. Y bueno, también con muchas ganas de ver el documental, porque también conozco la figura de Gerald Brennan, conozco su vida, conozco su trabajo y tengo muchas ganas de sentir además el trofeo entre manos. Muy bien, pues por último, ¿algún agradecimiento, algún mensaje, algo que quieras trasladar aprovechando la ocasión? Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Laurín el Grande, al alcalde Antonio Bermúdez, a la concejala de Cultura, a todos los miembros del jurado,
a también Pedro J. por su labor editorial al frente de un proyecto precioso y en general yo creo que a todo el mundo que da pues su esfuerzo y su trabajo por mantener viva la herencia cultural, el legado literario de un lugar tan especial, y entre el que está Gerald Brennan, Antonio Gala, en fin, pocos lugares pueden presumir tanto. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, que disfruten mucho de la tarde. A vosotras. Es un placer recibirles en la 22ª edición de la entrega del Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan, una cita ya imprescindible para la cultura y la literatura que rinde homenaje a la figura del ilustre hispanista, tan vinculado a nuestra tierra. Para comenzar, les invitamos a disfrutar, adentrarse e inspirarse en la vida y el legado del escritor a través de la proyección del documental Gerald Brennan, El regreso definitivo. A continuación tendrá lugar el momento culminante de esta velada, la entrega del galardón al ganador de esta edición. Gracias por acompañarnos y por contribuir a que la cultura y las humanidades impregnen esta noche. Este largometraje documental está dirigido por Emilio Ruiz Barrachina, producido por Avensa Company con Francisco Quintero como productor ejecutivo y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la Diputación de Málaga. A continuación, Francisco Quintero nos dirigirá unas palabras.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, alcalde, vicepresidenta de Diputación, resto de la Corporación Municipal, Alfredo Taján como responsable de la Casa Brena del Ayuntamiento de Málaga, de la ciudad de Málaga, resto de amigos y amigas. Muchísimas gracias primero por la proyección. En segundo lugar, es un honor y un orgullo que se pueda reproducir el documental en esta casa, en esta ciudad, que tan importante fue para la figura del ilustre hispanista. Para nosotros y para Abensa, hablo en nombre también del director, que no puede estar hoy con nosotros, Emilio Ruiz Barrachina, fue un verdadero regalo que la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Alalimón, patrocinaran este producto y que pudiéramos sacarlo, y con la bendita consecuencia de que está depositado en Radio Televisión Española, y esperemos que pronto, en algún momento, pueda reproducirse de manera instantánea en la programación y que lo disfrutemos también en la gran pantalla de la televisión, que enorgullecerá a todos los que tanto hemos trabajado para este producto. Nada más, agradecer a todos vuestra presencia y, como siempre, pues a esta ciudad que tan bien me trata y que deja en tan magnífico lugar, como decía el alcalde para finalizar el documental, para las futuras generaciones el legado del hispanista. Así que nada más y muchísimas gracias. Alcalde de Alhaurín el Grande, Antoni Bermúdez, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Toñi Ledesma, concejales de la Corporación Municipal, juez de paz, Diego Solano, Belén Molina, presidenta del jurado, y demás miembros, Alfredo Taján, coordinador de la Casa Gerald Brena, Francisco Quintero, asociaciones y colectivos, vecinos y vecinas en general, y, cómo no, al protagonista de esta velada, el ganador, Luis de Pedro. Es un verdadero placer darle la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y de la Delegación de Cultura. Hoy celebramos la entrega del 22º Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brena, un certamen que año tras año no solo reconoce su participación, sino también crece en su calidad, consolidándose como una referencia dentro del panorama literario. Un premio dotado de 3.000 euros y una escultura conmemorativa realizada por el artista local Juan Pablo Rueda. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente la labor del jurado, su trabajo siempre riguroso y comprometido, que es fundamental para garantizar el prestigio de este premio. Del mismo modo, quiero también trasladar nuestro reconocimiento al Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga, cuya implicación y colaboración resultan esenciales para el desarrollo y la proyección de este certamen. A todos los autores y autoras participantes, un total de 2.586 obras que hemos recibido, gracias. Gracias por confiar en este premio y por contribuir con vuestro talento a mantener viva la literatura. Y, por supuesto, mi más sincera enhorabuena al ganador de esta edición, Luis de Pedro. Su obra ha destacado entre muchas propuestas de gran nivel, lo que hace aún más valioso este reconocimiento. Además, este año se da una circunstancia especialmente significativa. El autor galardonado ha sido miembro de la Fundación Antonio Gala, una institución profundamente vinculada a nuestro municipio y ligado también pues, a la figura de Antonio Gala, escritor que tan estrechamente, pues como ya he dicho antes, pues, está ligado a nuestro municipio. De este hecho refuerza aún más, si cabe, este hermoso hilo que conecta la creación literaria en nuestro territorio. Este premio lleva el nombre de Gerald Brena, una figura imprescindible para entender no solo la literatura, sino también la mirada extranjera que supo captar con tanta sensibilidad la esencia de nuestra tierra.
Brena fue un puente entre culturas, un observador lúcido y un enamorado de España, y especialmente de Andalucía. Mantener vivo su legado a través de iniciativas como esta es para nosotros un compromiso y un orgullo. Hace unos momentos hemos tenido la oportunidad de acercarnos aún más a su figura a través del documental Gerard Brennan, El regreso definitivo, una obra que nos invita a redescubrir al autor desde una perspectiva íntima y contemporánea, reforzando la vigencia de su pensamiento y de su legado. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando firmemente por la cultura como motor de crecimiento, de reflexión y de encuentro. La literatura en particular nos permite entendernos mejor como sociedad y como individuos. A continuación, doy paso a la presidenta del jurado, a Belén Molina Huete, que va a justificar el fallo del jurado y dará también a conocer los motivos que han hecho ganadora a la obra de Luis de Pedro. Una grieta en la pared. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, señoras y señores, y para mí es un placer acompañarles como presidenta del jurado de este 22º Premio Internacional de Relato Breve Gerard Brennan, organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín. Como ha dicho nuestra concejala de Cultura, Marina, en esta edición se han recibido 2.586 relatos, que son 1.000 más que en la pasada edición, lo cual pues es una cifra que habla por sí sola del interés de la convocatoria y de su consolidación. Tras un trabajo riguroso del prejurado, que han sido 15 miembros del Grupo Andalucía Literaria y Crítica de la Universidad de Málaga, a quienes también públicamente yo les doy aquí las gracias, fueron escogidos 10 textos finalistas, entre esos 2.586. Y entre ellos el jurado principal, al que también agradecemos su profesionalidad y su rigor, como ha dicho Marina, pues señaló 4 en los que ampliamente se cumplían las bases fundamentales de la convocatoria: originalidad, coherencia entre forma y fondo, calidad expresiva, enlace con la tradición literaria español. Pues todos estos 4 estaban en esa línea, pero efectivamente había uno que por unanimidad destacó. Carlos Pranger, que está aquí en representación también del jurado, puede dar fe de ello. Pues por unanimidad el jurado decidió que el relato galardonado fuese Una grieta en la pared. Destacaba sobre todo con claridad dentro del conjunto y lo hacía desde el principio, porque este relato nos sitúa en una escena muy cercana, muy cotidiana, que es un viaje en tren, y la conversación que puede establecerse entre nuestros compañeros de trayecto. De repente hay algo que lo cambia todo, y es un hombre del que gotea agua por una oreja. Es un detalle mínimo, pero muy inquietante. Y este hecho hace que el personaje vincula a una grieta abierta en una presa en la que trabajaba años atrás, de ahí el título, Una grieta en la pared, activa la historia y atrapa tanto al narrador como al lector. A partir de ese momento el relato va creciendo en precisión, sin exceso, sin muchos artificios, y la repetición de las gotas marca el ritmo, va generando tensión y lo hace combinando algo muy difícil, que todos los miembros del jurado convinimos en que era relevante, era combinar la extrañeza con el humor y con una ligera incomodidad que también se va contagiando muchísimo y que nos hace seguir leyendo. Uno de los grandes aciertos de este texto es precisamente ese equilibrio y su justa medida, porque en el texto nada sobra. La voz de la narrativa era otro de los puntos fuertes en los que estuvimos de acuerdo, muy irónica, consciente, próxima, y sostiene con credibilidad
lo que en el fondo parece inexplicable, lo cual pues, nos sitúa en un espacio, como habrán podido intuir, muy cercano a la tradición del realismo mágico latinoamericano y en donde lo insólito irrumpe en la realidad sin romperla. Al contrario, se filtra en ella, desplazándola y poniéndola en cuestión. Porque una grieta en la pared no es solamente una historia extraña, sino que también plantea preguntas sobre el poder de la curiosidad, también sobre la mirada obsesiva y sobre todo sobre el propio sentido del viaje. Y es que en esta historia, como en la literatura, importa más el trayecto que el destino. Y el final, que puede parecer un tanto desconcertante, refuerza todo esto. No cierra, no explica del todo, sugiere y deja al lector pensando más allá de la última línea. Y esta es sin duda también otra de las mayores virtudes que destacamos el jurado. Así que son las razones por las que hemos decidido concederle el premio y confiamos que sea del gusto del público, que lo podrá disfrutar en la estupenda edición que ha preparado, como siempre, como viene siendo habitual, el Toro Celeste. Y ahora sí, cedo el lugar a la concejala de nuevo de Cultura y al señor alcalde para que procedan a la entrega del galardón a Luis de Pedro González. Muchas gracias. Señora concejala de Cultura, señora vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Málaga, concejalas y concejales del Ayuntamiento de la Línea Grande, señor juez de paz, miembros del jurado del Certamen Internacional de Relato Breve Gerald Brennan, señor director de la Casa Brennan, don Alfredo Taján, gracias por su presencia, una presencia que por otra parte volveremos a disfrutar muy pronto con ocasión de la Semana del Libro de Alaurín el Grande, en la que podremos disfrutar, espero, de la presentación de su último libro dedicado a la figura apasionante de la célebre y, sin embargo, muy desconocida Cleopatra VII. Señor presidente de Avenxa y productor del documental Gerald Brennan y el regreso definitivo, Francisco Quintero, gracias por acompañarnos y servir también a la cultura. Señor Luis Cárdenas, patrono de la Fundación Antonio Gala, representantes de la editorial El Toro Celeste y, por supuesto, querido Luis de Pedro, felicidades. Buenas noches a todas y a todos y gracias por asistir a esta 22ª entrega o 22º certamen de relato breve Gerald Brennan, una cita que hoy, como habéis observado, además de celebrar la literatura, adquiere un carácter singular gracias a su formato y a la proyección que habéis podido disfrutar del magnífico documental Gerald Brennan, El regreso definitivo, una obra que ya tuvimos ocasión de estrenar en esta misma biblioteca municipal durante la conmemoración del año Brennan y que hoy vuelve a reunirnos en torno a la figura de Brennan y a su legado. En este sentido, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este excelente trabajo, primero al productor Francisco Quintero, también al director Emilio Ruiz Barrachina y muy especialmente a Luis Guerrero, cuya iniciativa permitió que este proyecto viera la luz. Gracias por vuestro talento, vuestro compromiso y por contribuir a mantener viva la memoria y el legado de Gerald Brennan. Permítanme ahora dirigirme a nuestro premiado,
querido Luis, felicidades por este merecidísimo galardón. Créeme si te digo, y es una opinión compartida por muchas personas, que tu obra, Una grieta en la pared, es sin duda una de las más meritorias de cuantas han sido reconocidas en los últimos años en este certamen. Y cree en mi sinceridad, porque si no fuera el caso no te diría nada. Quiero destacar, además de tu evidente capacidad narrativa, ese talento tan especial que además he comentado con Luis Cárdenas justo antes de que empezara el acto, ese talento tan especial que posees para contar historias que atrapan, que envuelven al lector y lo acompañan mucho más allá de la última página. Así que muchas felicidades. Este premio tiene, como lo ha dicho además la concejala de Cultura, un valor especial para Alhaurín el Grande por tu trayectoria, como hemos comentado, tu trayectoria como antiguo residente de la Fundación Antonio Gala, con la que, como bien sabemos, nos unen vínculos muy estrechos y profundamente significativos. Esta conexión refuerza aún más el orgullo que hoy sentimos al reconocerte, así que felicidades de corazón, Luis. No quisiera terminar sin agradecer el magnífico trabajo y el firme compromiso con la literatura de la editorial El Toro Celeste, así como la dedicación de los miembros del jurado de este certamen, que ya alcanza, como hemos dicho, su 22ª edición. Su presidenta, Belén Molina, Pedro J. Plaza como secretario, y también Carlos Pranger, José María de Loma, Agustín Rivera y Pablo Rueda. Gracias por vuestro rigor, vuestro criterio y vuestro amor por las letras. Así que muchísimas gracias a todos y de nuevo, felicidades, Luis. Te toca. Voy a dejar aquí a Gerald, que es un trofeo precioso. Tenía muchas ganas ya de verlo. Bueno, primero voy a pedir disculpas porque a veces se puede dar bien escribir, pero no tan bien hablar en público. Así que si doy patinazos y demás es porque estoy muy nervioso, estoy abrumado, estoy muy ilusionado por estar aquí. Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, al señor alcalde, a la concejala de Cultura, a todos los integrantes, todas las integrantes del jurado, por las palabras, además, el maravilloso análisis que le ha hecho al relato. Siempre sorprende, ¿no?, cuando te encuentras una lectura tan acertada de algo que creas sin saber, ¿no?, que lanzas ahí al mundo, y que al final todo trabajo de literatura es como una especie de grito a la nada, y es una alegría cuando se lee con mimo, con cariño, y se siente uno entendido, escuchado. Pues muchas gracias a todos y en general a toda la gente, todas las personas que ayudan con su labor, con su trabajo, a mantener viva la herencia cultural de Alhaurín el Grande, de nuestro país. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer tanto a Gerald Brennan como a un santo que siento que está viviendo sobre mí, que es Antonio Gala. Muchas gracias. Y no quiero olvidarme de dar las gracias a mi familia por apoyarme, por aguantarme, ¿no?, a lo largo de todo este camino tan extraño que es la literatura, y a Paula, porque sin ella pues no tendría ni la confianza ni la alegría para escribir. Buenas noches a todos y a todas, buenas noches a las autoridades presentes, buenas noches al ganador del premio Gerald Brennan. Como esto es un certamen de relato breve, pues vamos a intentar tener también un coloquio breve en correspondencia para hablar un poquito más del relato que nos honra hoy y para hablar también de su ganador. Ya se te ha hecho entrega del premio, de la escultura, de este Brennan en miniatura que nos acompaña,
Y yo creo que lo que corresponde ahora pues es hacerte entrega también de la edición, que todavía no la había podido ver, así que te hago entrega de ella. Muchísimas gracias. Como editor del Toro Celeste, pues yo doy las gracias a la Corporación Municipal por seguir contando con nosotros, al jurado por habernos regalado un relato tan bueno. Es siempre un privilegio editar, pero cuando se editan textos que son literariamente ricos y que son nutritivos, pues siempre gusta muchísimo más. Así que vamos allá con esta pequeña entrevista y yo voy a empezar con una curiosidad que yo manejo como filólogo, pero que también se manejó en el jurado cuando estábamos debatiendo, porque claro, una vez que se decide, pues todos son dudas, todos son sorpresas, todos son curiosidades, y una de las curiosidades que teníamos todos y todas era saber cómo surge este relato tan particular. Bueno, pues muchas gracias también a ti por tus palabras y también por tu labor editorial. Espero que siga durante muchísimos años. Es precioso el proyecto del Toro Celeste y me ilusiona muchísimo formar parte de él. Sobre la pregunta, ¿cómo surge esta historia? Pues mira, me encontraba en un periodo bastante estéril, creativamente hablando, cuando me agarró la premisa de este relato. Y más que la premisa, lo que me atrapó fue la frase inicial, que además es una cosa muy poco habitual en mí. Yo cuando me enfrento a la escritura, quien ya la conoce, suelo ser bastante obsesivo. Quiero tener claro cuál es el tema que quiero abordar, quiero tener claro cómo quiero enfrentarme a él, qué herramientas quiero manejar, pero en este caso surgió de una manera completamente inusual y contraintuitiva para mí, que es agarrarme a esa frase que se me quedó metida en la cabeza, que es tengo la mala costumbre de hablar con desconocidos cuando viajo. Y supongo que a quien también ha practicado la escritura, tú lo has practicado, cuando una voz se presenta con tanta claridad, parece que la tarea nos pide simplemente escuchar a ver qué nos está contando esta voz. Y dejé que hablase este personaje y bueno, fui luego un poco navegando pequeñas, pues todo lo que me decía la intuición, cómo seguir adelante, era lo que me daba el siguiente paso, pero luego intentaba ir contra él. O sea, navegar a base de intuición y luego manipular en contra de ella. Ha sido un proceso creativo muy, muy interesante para mí, porque además es algo totalmente nuevo. El proceso es interesante, pero para el público es siempre muy interesante saber qué estabas haciendo cuando recibiste la llamada del jurado. Bueno, el jurado sabe que, bueno, yo estaba escribiendo, de hecho, un relato, porque bueno, ya la escritura lo que exige es esa especie de práctica constante, ¿no? Y estaba escribiendo en el momento en el que recibo la llamada y bueno, pues lo dicho, el jurado sabe que se cortó la llamada cuando yo la recibo, justo cuando me habían dicho, pues mira, te llamamos de esto, ¡pum!, se cortó la llamada. En ese momento entré en pánico absoluto, digo, vaya falta de respeto, que me lo ¿qué van a quitar? Pensar de mí? Van a dárselo a otro. Pero sí, me pilló escribiendo, que es el mejor sitio donde te puede pillar. El relato, como bien ha comentado nuestra querida presidenta Belén Molina, parte de una situación cotidiana, de una situación que cualquiera de nosotros y nosotras podríamos vivir, que es un viaje en tren. Y en medio de ese viaje, de esa cotidianidad, pues de repente surge algo inquietante. Y ese punto inquietante va agravándose conforme el relato avanza. ¿Qué te interesa a ti de este límite que es tan tenso y tan palpable durante el relato entre lo que es ordinario y lo que es inexplicable? Sí, bueno, yo creo que son, para empezar, buenos tiempos para lo inexplicable, ¿no? Estamos atravesando una era en la que la inmediatez de toda la información con la que contamos, sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, tanto a nivel general como a nivel personal, resulta muy abrumadora, ¿no? Y entonces creo que esa masa de información lo hace todo muy extraño, ¿no? Y hace que cualquier situación pueda, de repente, mirado desde un determinado ángulo,
volverse extraña. También ocurre que yo estaba en este momento empapado de literatura de lo extraño. Estaba leyendo mucho a Samantha Schweblin, estaba leyendo con su nueva obra, que además le acaban de premiar con el premio AENA. Ese tiene una cuantía económica un poquito mayor que el Brennan, sí. 1 millón de euros. Bueno. En fin, yo ya con esto estoy más que feliz, con nuestra efigie. Además, pues eso, yo estaba empapado de literatura extraña, estaba leyendo mucho Antonio Di Benedetto, ¿no? Y a mí me interesa, además, a la hora de escribir, igual que a la hora de leer, sorprenderme a mí mismo cuando estoy escribiendo y llevarme a mí mismo por lugares donde no sienta que tenga el control. Eso creo que naturalmente es lo que me lleva de lo cotidiano a lo extraño, que además yo creo que efectivamente la situación es una situación que a todos nos ha, no la situación concreta del relato, pero a cualquiera nos ha ocurrido un encuentro que de la nada nos convierte el día, se nos queda metido en la cabeza. Yo quería también plasmar un poco lo que es mi idea de la literatura, que es como navegar por esas aguas extrañas, tratar esa sensación de pues cuando tú te enfrentas a una historia, qué cualidades son las que te atrapan, qué es ese viaje, bueno, por eso también el viaje del tren, la grieta, ¿no? El momento en el que hay una fisura entre lo real, lo palpable, lo desconocido, ¿no? Y esa bisagra, cuando se atraviesa. Y bueno, anécdota curiosa, tú también te enfrentaste a una situación bastante siniestra o desconocida durante el proceso de edición, que si quieres contarla tú, porque yo no lo viví, pero... Bueno, me ocurrió que yendo a la Universidad de Alcalá de Henares hace un par de semanas, pues yo me senté en mi asiento correspondiente del tren, que fue un viaje un poco aparatoso, porque como seguimos con el túnel de Alhora cerrado, pues primero autobús, luego tren, y cuando llego al tren resulta que el sitio en el que yo debía sentarme estaba absolutamente mojado, pero empapado, y no me pude sentar. Entonces, claro, me quedé así como en el de al lado, pensando, y dije, yo le voy a mandar una foto a Luis de Pedro y a Belén Molina, y ya que ellos opinen, además sin explicación ninguna. Yo simplemente mandé la foto y creo que lo entendieron los dos perfectamente, ¿no? Sí, yo lo vi, además, tardé un momento en procesar lo que estaba viendo, ¿no? Porque dije, ¿esto qué es? Y luego, bueno, pues qué bonito cuando la realidad sigue a la ficción. Bueno, pues vamos a volver a la ficción. La ficción, como tú muy bien has señalado, pues explota gracias a esa conversación con desconocidos, que no es algo casual que le ocurre al protagonista una vez, sino que es un hábito. Y en este sentido el relato empieza en media res contando que es algo que le encanta hacer, que normalmente son conversaciones absolutamente banales, pero que de vez en cuando encuentra alguna persona interesante. Y efectivamente esta es una de ellas, ¿no? ¿Tú qué papel crees que juega este extraño hábito en el desarrollo del relato y cómo llegas a esta obsesión que tiene el protagonista por hablar con desconocidos? Que yo llegué a un momento en que me planteé, digo, no va a ninguna parte, se ha metido en el tren solamente para hablar con desconocidos. Bueno, pues a ver, lo que es el hábito me vino dado, porque vino ya con la frase en sí. Yo ese personaje ya lo imaginaba, tiene como una dimensión propia, una voz, una actitud, pero entonces se empieza a materializar toda la historia a través de una figura que a mí me fascina, que es la del Ibris, ¿no? Que también, por traerlo un poco más a tierra, puede ser esa especie de fallo o cualidad que tiene el héroe clásico, que le acaba sirviendo un poco de condena o de límite y le obliga a enfrentarse en muchos casos al viaje del héroe, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me fascina, la gente que se convierte en víctima de sí misma, víctima del hábito, de sus obsesiones, de sus antipatías y en este caso pues de algo tan inocente como podría parecer el hábito de establecer conexión con desconocidos de forma obsesiva. Y también, bueno, me recuerda un poco a eso que habla Vladimir Prop en las funciones de Prop, que dice que todas las fábulas que él estudia dentro de un... Vladimir Prop es un estudioso de la literatura clásica y de las fábulas, y él, pues, del mismo modo que se estudia el viaje del héroe habitual,
él identifica que muchas fábulas tradicionales comienzan con una transgresión, ¿no? Un pecado inicial que generalmente además viene de algo que le puede a uno, ¿no? que es más fuerte que uno mismo o que le viene sin control. Y eso es algo que yo tenía muchas ganas de explorar. Yo creo que en este relato, y creo que probablemente se repita mucho en todo mi trabajo. Otro de los puntos que comentábamos durante la deliberación del jurado es que el extrañamiento precisamente se produce porque lo que al lector le parece extraño, quitando al protagonista, a todos los demás implicados les parece absolutamente normal, no se preocupan, siguen con su vida tranquilamente. ¿A ti te interesa explorar cómo normalizamos lo absurdo en la vida cotidiana? Sí, esto vuelve un poco, yo creo, a la pregunta anterior, ¿no? En la que hablábamos de los buenos tiempos para lo siniestro. A mí me parece que es uno de los territorios más nutridos para explorar dentro de la literatura, ese choque entre lo extraño y lo conocido, cuando lo conocido se vuelve extraño, y más aún cuando lo extraño se trata como lo conocido, ¿no? Escribiéndolo me acordaba muchísimo, por supuesto, del trabajo de Franz Kafka, o como ya también he mencionado, Antonio Di Benedetto, ¿no? Un heredero suyo dentro de la tradición oral en español, tradición escrita en español, perdón. Y también estaba pensando, curiosamente, en un exresidente de la Fundación Antonio Gala, como es Alejandro Morellón, ¿no? Que tiene un relato en el que pues, todo gira en torno a la idea de una pareja que se despierta una mañana y una de las dos personas ahora vive en otro plano, está con los pies en el techo. Y entonces la obsesión de los dos es pues ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué faena? ¿Cómo vamos a tratar con esta situación? Pero como si fuera una cosa completamente normal, ¿no? Y es esa obsesión desesperada por agarrarnos a la normalidad en el torbellino de lo extraño, que creo que todo el mundo puede sentirse identificado hoy en día y en cualquier momento, pero sobre todo hoy en día es algo que me interesó siempre explorar. Tu relato busca lectores inteligentes, porque no importa solo lo que dices, sino justamente también lo que callas, lo que sugieres, lo que el lector en suma pues tiene que intuir. ¿Cómo trabajas tú esta dosificación de la información para que el lector esté permanentemente en vilo, pero tampoco se sienta absolutamente perdido conforme avanza la lectura? Bueno, yo creo que eso viene en la relectura, pero bueno, también yo doy clases también de escritura a un grupo, no desde hace mucho, pero trabajamos mucho lo que yo llamo la confianza en quien te va a leer. Creo que quien es demasiado explicativo, quien es demasiado evidente en todo, quien no quiere dejar nada al azar, no es alguien que esté confiando y por tanto no creo del todo que sea alguien que esté respetando a su público. A mí me gusta ir retirando pequeños detalles y dejarlos un poco implícitos. A través del lenguaje es más difícil que a lo mejor a través del audiovisual, ¿no? Que te dicen siempre muestra, no expliques, pero creo que se puede intuir a través de lo que se expresa, traer la atención a un detalle, a una yuxtaposición de imágenes, ¿no? Todas esas son las herramientas con las que contamos a la hora de escribir y que creo que pueden dar la clave a quien está enfrentándose a la lectura. Creo que la experiencia de lectura viene también, o sea, esta decisión mía viene también de mi experiencia lectora, ¿no? De decir, a mí no me gusta que me lo den todo hecho, quiero sentir que tengo un control creativo sobre la obra, no quiero sentirlo, ¿no? Pero gusta. Y se experimenta de otro modo cuando te dan esa libertad a la hora de leer, de sentirte un poco creador también. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, así que te voy a lanzar la última pregunta para mantenernos fieles a la premisa de que el coloquio sería breve. Hubo un momento muy divertido en que en el jurado empezamos a redactar el acta y empezamos nosotros a interpretar qué significaba exactamente esta grieta que aparece en el título y que en un momento dado del relato es ya muy evidente. Y luego dijimos, no somos nosotros los encargados de interpretarla, quizás lo tiene que interpretar el lector, pero ahora que te tenemos aquí a ti sí que querríamos saber si esta grieta es metafórica, si esta grieta es física, si la grieta existe o no existe, en fin,
¿Qué es exactamente la grieta? Bueno, a ver, no quiero arruinarle la experiencia de lectura a nadie, así que no quiero condicionarle a nadie lo que es abrir el libro tan bonito que nos has preparado y atravesar el viaje, ¿no?, que atraviesa nuestro narrador. Pero bueno, creo que sin entrar en demasiado detalle, lo que yo intentaba plasmar en el trabajo era la voz de una persona poco fiable. Poco fiable el narrador, poco fiable que todos conocemos y que creo que siempre le da ese elemento de interés de que faltan piezas, que exige un poco de construcción por parte de quien está realizando la lectura. Y creo que eso es un tipo de narración que vuelve mucho más intrigante y revigorizante a la lectura, porque sientes que no está siendo del todo transparente contigo, no necesariamente por una cuestión personal, sino que a lo mejor ni siquiera es consciente de ello, ¿no? Esos narradores, esas narradoras son las que a mí más me interesan en la literatura, las que dejan algo entrever, entre líneas, un atisbo pequeño que dices, aquí hay algo que me estoy perdiendo y tengo que escarbar para llegar a ello. No sé si ese sonido soy yo. Alguno de los dos, o las grietas, no sabemos qué será exactamente. Pues Luis de Pedro, yo no sé si pedirte que leas un fragmentito del relato, porque con la poesía siempre es claro que hay que leer 2 o 3 poemas, pero con la prosa ya depende de cada cual. Si tú quieres leer a lo mejor el inicio para invitar a la lectura y decirle a todos los asistentes que tienen disponible el libro a la entrada, que gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande es un libro gratuito, es un libro novenal, y que además desde hoy está disponible de descarga gratuita en la web del Toro Celeste, así que podéis descargarlo, difundirlo y que el relato llegue a muchos lugares, a muchos continentes. Así que gracias por haber estado aquí, enhorabuena una vez más y te dejo con la lectura. Bueno, muchísimas gracias a ti de nuevo, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí hoy también. Es muy bonito siempre ver, ¿no?, cómo la cultura tiene siempre sus seguidores. Si esto empieza a resultar tedioso, que alguien me haga una señal y ya está. Porque bueno, como la prisa es más larga, como la prosa es más densa que la poesía, lo dejo en manos de Luis Cárdenas, que seguro que no se corta. Vale. Tengo la mala costumbre de hablar con desconocidos cuando viajo. No porque me interesen especialmente las vidas de los demás. De hecho, diría más bien lo contrario. Tras cientos de encuentros inconsecuentes, sucedidos tan seguido, uno descubre, resignado, lo intercambiables que resultan nuestras desdichas y nuestras ilusiones, nuestras rutinas truncas y nuestros anhelos. Empezó como un entretenimiento menor, una manera de sobrellevar el tedio y los nervios. En cierta etapa de mi vida, mi trabajo me mantuvo en constante movimiento. Cientos de horas muertas en aeropuertos y estaciones, pasillos de hoteles y salas de espera. Ya imaginan. Soy por norma algo excitable y me altero más de la cuenta cuando debo viajar. Un achaque tan incurable como natural. Todo el mundo tiene apuro en esta vida, al fin y al cabo. Todos tenemos algún destino urgente al que llegar. Pero el tránsito es inescapable, nos atrapa y nos obliga a compartir el espacio íntimo y humillante de la espera. Ante esta particular molestia, la conversación se presentó como el más prosaico de los remedios, una distracción barata y efectiva. Mi profesión no tiene importancia. Yo soy, por encima de todo, un pasajero. El caso es que con el tiempo la necesidad se convirtió en hábito y el hábito más adelante se volvió una especie de oficio secreto. Cuento con abundantes estrategias para entablar conversación. Pequeñas maniobras de abordaje que he desarrollado tras años de idas y vueltas por tierra, mar y aire. No requiere de ninguna especial astucia. El detonante puede ser cualquier frase casual, un gesto de atención o un comentario sobre el retraso del viaje, por ejemplo. En términos generales, basta con ser amable y oportuno. Ya lo dije, no ando en busca de historias. Los encuentros en medio de un viaje son breves, improbables, casi siempre inconsecuentes. He conversado con fugitivos, malabaristas, curas jubilados
un tipo que decía ser doble de riesgo y una mujer que aseguraba haber matado a su suegra con un té y se encontraba recién salida del penal. Ningún intercambio me marcó especialmente. De entre mis incontables periplos y hasta donde me alcanza la memoria, y yo tengo muy buena memoria, no recuerdo más que un caso, uno solamente, que trascendiera el terreno de la mera anécdota. Lo voy a dejar porque creo que ahí está bien el inventorio. Gracias, Pedro, gracias, Luis, por este maravilloso coloquio. Y hasta aquí este acto de entrega del premio Gerald Brennan. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche dedicada a las palabras, a las historias y a quienes las hacen posible.